Día ante ti, primeramente agradecidos por todas tus bondades, tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias eh, porque nos has redimido en Cristo, porque nos has dado una vida nueva en Él, Señor, y hoy venimos a reunirnos a celebrar esa resurrección de Cristo, esa gran obra que hizo por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos venir a adorarte y también a aprender de tu palabra. Te pedimos que en este tiempo tú nos ayudes a entender lo que está contenido en este párrafo de nuestra confesión, a que nos lleve a humillarnos delante de ti, al mismo tiempo que confiamos en tu providencia, Señor. Te pedimos que esto sea de bendición para todos nosotros, de aplicación para nuestras vidas. Y ayúdame, Señor, a exponer este tema y a ser claro, Señor, para la edificación de los oyentes. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy continuamos tratando el tema de la providencia de Dios en el capítulo 5 de nuestra confesión de fe. Y ahora hemos llegado al párrafo 4. Capítulo 5, párrafo 4. Solamente vamos a recordar rápidamente lo que ya hemos visto en los párrafos anteriores. En el capítulo 5 tenemos la doctrina de Dios y en el párrafo 1 encontramos el resumen básico de la doctrina. Una explicación de que Dios gobierna y sustenta absolutamente todas las cosas por su providencia. Luego en los párrafos 2 y 3 comenzamos a ver cuál es la relación que tiene la providencia de Dios con los medios. Vimos que ordinariamente Dios usa medios para gobernar y sustentar su creación, pero también en el párrafo 3 vimos que Dios puede obrar con una providencia extraordinaria, es decir, de forma milagrosa. Ahora en los párrafos 4 al 6 tenemos una nueva sección dentro de este mismo capítulo que trata sobre la relación de la providencia de Dios con el pecado. Párrafos 4 al 6 tratan este tema. Comenzando con el párrafo 4, la confesión nos habla de la relación de la providencia y el pecado en términos generales. Es decir, que la providencia de Dios incluye también todos los actos pecaminosos que han sucedido, incluso desde la primera caída de Adán hasta todos los pecados hasta el día de hoy. Aunque bien aclara nuestra confesión de fe en ese párrafo que Dios no es el autor del pecado, Dios tampoco aprueba ni justifica el pecado porque la pecaminosidad solo procede de las criaturas. Y ahora pasamos de este tema del pecado en general del párrafo 4 al pecado en los hijos de Dios en particular. El párrafo 5, si lo queremos titular de alguna manera, podría ser la providencia de Dios y el pecado de sus hijos y el pecado de los cristianos. Y vamos a leer el párrafo. Dice así, capítulo 5, párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Bueno, hermanos, de entrada cuando leemos este párrafo nos damos cuenta de algo, que los hombres, los hermanos que redactaron esta confesión de fe, no solo eran
teólogos encerrados en sus estudios o teólogos encerrados en el seminario, sino que también eran pastores que conocían muchas de las situaciones difíciles por las cuales pasan los cristianos a lo largo de su peregrinar. Hemos visto, por ejemplo, en el párrafo 2 vemos que tenemos palabras difíciles como causas primarias, causas secundarias, causas necesarias, libres y contingentes. Y ahí vemos, por un lado, ese como rigor teológico de estos hermanos. Pero ahora en el párrafo 5 tenemos una faceta más pastoral de la doctrina. Es un párrafo con una mayor aplicación práctica para la vida de los creyentes. Ahora, hermanos, si alguien viene a nosotros, si otro hermano viene a hablar, a platicar con nosotros y nos dice esto: siento que Dios no me escucha, me parece como si mis oraciones no pasan del techo y mi mente está llena de una nube espesa de oscuridad y de confusión. Siento como si Dios hubiese escondido su rostro de mí. ¿Cómo le podríamos responder a este hermano? Bueno, tal vez algunos podríamos decirle correctamente: bueno, hermano, no debes de poner tu confianza en tus propios sentimientos, no debes de caer en la incredulidad. Recuerda las promesas de Dios de que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Podríamos animarlo y exhortarlo de una manera correcta con esas palabras, que no debemos vivir por vista ni por nuestros sentimientos, sino por fe en la palabra de Dios. Pero este párrafo nos muestra algo del misterio de la providencia de Dios. Aunque puede ser que ese hermano esté en ese momento confiando en sus propios sentimientos, en sus propias experiencias, este párrafo nos deja ver algo, que también es posible que Dios mismo lo haya expuesto a ese hijo suyo a diversas pruebas y a la corrupción de su corazón. Entonces este párrafo trata de responder preguntas que como cristianos nos podemos hacer. Preguntas como: ¿por qué Dios permite que los cristianos pequen todavía? ¿Por qué cristianos pasan por periodos de oscuridad espiritual? Incluso, ¿por qué, si Dios es santo, 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 permite que sus hijos sean tentados? Nos habla de esos tiempos cuando parece como si Dios nos hubiese abandonado. Esas situaciones difíciles de asimilar. Pero recordemos algo, que nada de lo que sucede, y mucho menos nada de lo que le sucede a los hijos de Dios está fuera del control providencial del Padre. Todo lo que Dios dispone para sus hijos es para su bien. Y ninguna prueba y ninguna aflicción es por accidente. Así que, en primer lugar, veamos que este párrafo habla de los cristianos en particular, del pecado de los cristianos, porque dice el párrafo al principio: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos. Habla de los propios hijos de Dios. Es decir, estamos hablando de aquellos que han sido justificados completamente de sus pecados, aquellos cuya salvación es 100% segura, aquellos que no pueden ser arrebatados de la mano de Dios porque están esculpidos en sus manos, aquellos que han sido adoptados eternamente en la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y es a ellos a quienes dice este párrafo que Dios a menudo deja expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones. Ahora, hermanos, tenemos que tener bien claro esto: que Dios no trata de la misma manera a los incrédulos y a sus hijos, porque vemos, por ejemplo, en la Biblia que Dios puede entregar a los incrédulos a sus pecados. Dios puede retirar su gracia
quitar ese freno que aún en su gracia común les pone y dejarlos al desenfreno de sus pecados para que cometan hechos vergonzosos, hechos cada vez peores, más corruptos, como lo encontramos en el libro de Romanos. Pero de esa forma no es como Dios trata a sus hijos. Por un lado, a los incrédulos Dios los puede juzgar y entregarlos a sus pecados como un acto de juicio para que amontonen ira para el día de la ira. Pero cuando el Padre expone a sus hijos a pruebas y a la corrupción de sus corazones, no lo hace de esa manera, como un acto de juicio, no lo hace para terminar condenándolos. Todo el tiempo que Él los expone a estas pruebas, Dios sigue siendo su Padre Celestial, Dios sigue siendo su Salvador. Además, Dios permite estas pruebas, dice el párrafo, por un tiempo, por una temporada. ¿Cuánto tiempo? Realmente no es fácil determinarlo, pero algo sí es seguro, que Dios no va a dejar para toda la vida a sus hijos expuestos a estos pecados, a estas pruebas. A diferencia de los incrédulos, que los abandona hasta que finalmente en el infierno es el total abandono de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué permite esto el Padre? ¿Por qué permite el Padre que sus hijos sean expuestos a estas pruebas y a la corrupción de sus propios corazones? En primer lugar, dice el párrafo que es a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores. Y vamos a 2 de Samuel 24:1. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, para ver un ejemplo de esto, de que Dios, uno de los propósitos de Dios en esto es disciplinar a sus hijos por sus pecados anteriores. Dice 2 Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Bueno, y luego el capítulo narra cómo David cae en esta prueba, censa al pueblo y finalmente Dios castiga al pueblo de Israel. Pero vemos en el versículo 1 como dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. No se nos dice cuál fue la razón particular por la cual se encendió la ira de Dios contra ellos, pero seguramente fue por algún pecado que ellos habían cometido anteriormente. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dejó que Dios entregó a David a una prueba. Y finalmente David cayó en esa prueba y terminó censando al pueblo. No porque Dios fuera el que lo tentó, pero Dios dejó que David fuera tentado por Satanás, como lo vemos en el pasaje paralelo, creo que es en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, donde habla que Satanás tentó a David. Y Dios permitió esto para disciplinarlo por sus pecados anteriores. Ahora bien, el problema de que David hiciera un censo de su ejército no era tanto porque Dios estuviera en contra de la planeación, no era porque Dios estuviera en contra de la estadística, sino porque esto implicaba que David estaba ensoberbeciéndose. El hecho de que David censara al pueblo estaba mostrando que él finalmente estaba poniendo su confianza en el número de su ejército, en el tamaño de su ejército, en su propio poder, y no estaba ya confiando en que Dios era el que le daba las victorias. Así que ahí mismo en 2 Samuel 24, en el versículo 10, vemos que David, después de que comete este pecado de censar al pueblo y desconfiar en Dios, reconoce lo que ha hecho y dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Así que vemos aquí cómo Dios usó esta ocasión del pecado de David para disciplinarlo y para revelarle la fuerza oculta de la corrupción de su corazón. Le hizo ver que todavía había soberbia, que todavía había autoconfianza en él. Tal vez David pensó que él merecía el reino, tal vez David pensó que gracias a él habían prosperado,
y entonces Dios lo tuvo que humillar. Y por eso también dice ahí la confesión, para revelarle la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, y para que sean humillados. Vemos cómo David terminó siendo humillado por este pecado. Ahora pasemos a otro ejemplo con otro rey, el rey Ezequías, en 2 de Crónicas capítulo 32. 2 de Crónicas capítulo 32, versículos 25 y 26. 2 de Crónicas 32, 25 y 26, hablando del rey Ezequías, dice: Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y si brincamos al versículo 31, dice: Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Particularmente el versículo 31 nos muestra eso, cómo Dios permitió que estos mensajeros de Babilonia fueran a Israel y que fueran como una prueba para Ezequías de dónde estaba puesta su confianza, dónde estaba su corazón. ¿Y qué le reveló a Ezequías? Nuevamente le reveló que se había enaltecido, que se había ensoberbecido, que quería mostrar todos los tesoros que él tenía en Israel y que fueron dados y que los había obtenido solamente por la gracia de Dios y no tenía de qué gloriarse. Pero finalmente Dios lo usó esto también para humillarlo. Así que, hermanos, esto nos muestra algo, que nosotros como cristianos a veces podemos tener una temporada de mucho gozo. Dios nos da la victoria sobre este pecado y sobre el otro, y eso puede llevarnos en algún momento dado a comenzar a confiar en nosotros mismos. Sentimos tanto gozo en esto que Dios hace en nosotros que nos olvidamos de Él y tal vez empezamos a dejar de orar, dejar de leer la palabra de Dios. Podemos comenzar a pensar: yo nunca voy a caer en este pecado, yo no voy a ser como tal persona. Y es entonces cuando Dios nos expone a la prueba y nos muestra la corrupción de nuestro corazón, nos muestra cuán terrible podemos llegar a ser. Y entonces eso nos conduce luego a temer a Dios, a humillarnos ante Él para que nos guarde. Así que, hermanos, estos dos ejemplos de estos dos reyes piadosos nos muestran que en ocasiones Dios deja que sus hijos pequen para disciplinarlos y para revelarles la corrupción y el engaño de sus corazones, con el propósito de que se humillen ante Él y no confíen más en su propia prudencia. Ahora bien, este párrafo nos dice que otro buen propósito de Dios en esto es para llevarnos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en Él, dice el párrafo. Esto lo podemos ver claramente en la vida del apóstol Pablo, en ese pasaje conocido de 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. 2 Corintios 12, 7 al 9 dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos aquí entonces cómo Dios había permitido que Pablo tuviera un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué era exactamente? Pues hay muchas conjeturas sobre ello,
pero era algo que le causaba algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dolor en la vida del apóstol Pablo y que él quería que le fuera quitado. Pero él entendió algo, que el propósito por el cual Dios dejó este aguijón era para que no se enalteciera. Nuevamente, Dios usa estas aflicciones, estas pruebas, para humillarnos, para que no nos enaltezcamos. Le recordaba a Pablo su debilidad, su dependencia absoluta de Dios, y le recordaba constantemente que la gracia de Dios era suficiente, que la gracia de Dios le bastaba para poder perseverar a pesar de este aguijón y de todas las pruebas. ¿Qué otro buen propósito tiene Dios en todo esto? Dice el párrafo, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos, para hacernos más vigilantes contra otras futuras ocasiones de pecado. Podemos pensar aquí en el apóstol Pedro, ese apóstol que era muy impetuoso para hablar, que dijo que nunca negaría a su amigo, a su maestro, a su Señor, y que sin embargo en la hora de la prueba se dio ante la tentación y negó al Señor Jesús 3 veces. Pero este hecho seguramente quedó grabado permanentemente en la vida de Pedro. Quedó grabado en su alma y le recordaba cómo era en el pasado y cómo no podía volver a confiar en sus propias fuerzas, cómo debía hacer caso de la exhortación del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Ese evento en el apóstol Pedro también Dios lo usó para transformar su carácter, para que ya no fuera el mismo y para que fuera conformado más a la imagen de Cristo, del príncipe de los pastores. Y por eso recordemos aquel encuentro que tiene el Señor Jesús después de que resucitó con Pedro. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Después de que el Señor resucitó, se encuentra con sus discípulos y hablando con ellos se dirige a Pedro y dice ahí, Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos cómo el corazón de Pedro estaba contristado por lo que había hecho, pero el Señor Jesús lo restaura aquí y lo manda a apacentar a sus ovejas, pero con un carácter transformado. Entonces vemos cómo Dios usó aún ese triste evento de la negación de Pedro para llevarlo a una mayor santificación. Finalmente, Dios puede usar el pecado de sus hijos para otros fines justos y santos. ¿Cuáles son estos otros fines justos y santos? Bueno, realmente es posible que veamos hacia atrás nuestros pecados y nos preguntemos, Dios, ¿por qué permitiste que en este momento cayera? ¿Por qué permitiste que se diera ante tal tentación? ¿Por qué Dios permitiste que pasara por este tiempo de oscuridad espiritual? Y tal vez en esta vida no lo logremos comprender a plenitud, pero podemos confiar en algo, que si somos hijos de Dios, Dios tendrá fines justos y santos aún en esas circunstancias. Y podemos confiar en la sabia y buena providencia de Dios. Y además nos lleva a examinar nuestras vidas, a que cuando pensemos en esos eventos lamentables, en esos pecados que hemos cometido en el pasado, nos lleven a que
dependamos más de Dios, a que nos examinemos y a pedirle al Señor que nos siga santificando y purificando. Así que, hermanos, a veces nosotros oramos como el Señor Jesús nos enseñó: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Y queremos ser librados de absolutamente todos los ataques del enemigo. Queremos tener todo el tiempo nuestro escudo bien en alto para apagar absolutamente todos los dardos del enemigo. Pero este párrafo nos deja ver algo, que en ocasiones Dios puede permitir que el enemigo nos hiera con alguno de sus dardos. Y de esta manera, lo que Dios quiere es que la próxima vez también podamos estar en mejor guardia, que la próxima vez dependamos más de la gracia de Dios, que la próxima vez tengamos bien puestos el calzado del Evangelio, el casco de la salvación, que tengamos en alto el escudo de la fe y la espada de la palabra y la oración. Así que, hermanos, este párrafo termina con citando las palabras del apóstol Pablo de Romanos 8. Dice la confesión: por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus hijos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Continuamente en estas exposiciones de la providencia de Dios vamos a ese pasaje, Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que incluso nuestros pecados, Dios los puede usar para nuestro bien. Dios puede usar nuestras caídas para seguirnos conformando a cada uno de sus hijos a la imagen del Hijo perfecto de Dios, a la imagen del Señor Jesucristo. Y me gustaría terminar citando un himno que recordé hoy en la mañana, que habla precisamente de esto. Es un himno que fue escrito por John Newton, el mismo autor de Sublime Gracia, aquel que fue traficante de esclavos. Y él escribió este himno. Se llama Rogué al Señor poder crecer. Y se los voy a leer, porque habla precisamente de este tema. Dice: rogué al Señor poder crecer en toda gracia, fe y amor, más de su salvación saber, buscar su rostro con fervor. Así Él me enseñó a clamar, en Él confié y me respondió. Pero fue de tal forma que por poco yo desesperé. Creí que en un instante Él contestaría mi oración, y por su amor y su poder recaería el mal en mi interior. No, y por su amor y su poder raería el mal en mi interior, quitaría el mal en mi interior. En su lugar me hizo sentir mi oculta maldad interior. Dejó mi alma padecer del mismo infierno su furor. Y con su propia mano vi que aumentaba mi aflicción. Todos mis planes destruyó, mis emociones humilló. ¿Por qué, Señor, perseguirás a este gusano hasta morir? De esta forma, él respondió: he contestado tu oración. Con estas pruebas busco yo tu egoísmo destruir, tu gozo terrenal romper, para que encuentres todo en mí. Así que, hermanos, confiemos en la providencia de Dios y humillémonos delante de Él para que Dios use aún estas pruebas y los pecados de nuestras vidas para ser santificados y conformados a la imagen de Cristo. Amén.